El amanecer aún no había tocado el horizonte cuando la puerta del búnker se cerró con un golpe metálico. En la penumbra, los oficiales del Estado Mayor se inclinaban sobre una mesa repleta de mapas, compases, fotografías aéreas y vasos de café frío. El aire olía a humo, sudor y certeza. Cada línea trazada en aquel mapa era una sentencia, un pueblo por conquistar, una colina por dominar, una vida por sacrificar. Era la madrugada del 10 de julio de 1943. El mar rugía más allá de las colinas, invisible pero omnipresente. La Operación Centella estaba a punto de comenzar, una ofensiva diseñada para borrar al enemigo en menos de 48 horas. Todo, absolutamente todo, había sido calculado: el viento, las mareas, la posición del sol al amanecer. El comandante en jefe, un hombre de rostro pétreo y uniforme impecable, observaba el mapa como si fuera un tablero de ajedrez divino. «Esta vez no habrá errores», murmuró. Nadie se atrevió a contradecirlo. Las órdenes bajaban por la cadena de mando como relámpagos. En los hangares, los pilotos revisaban los motores de sus bombarderos, cada uno marcado con nombres de mujeres, ciudades o fantasmas del pasado. Los mecánicos trabajaban en silencio, conscientes de que el más mínimo fallo podría significar cientos de muertes. En el frente, los soldados limpiaban sus fusiles bajo la luz gris del amanecer. Nadie hablaba. Solo el sonido del metal, del viento y de las botas hundiéndose en el barro. Los generales rodeaban al comandante con la reverencia de sacerdotes ante su Dios. Uno de ellos, joven y ambicioso, rompió el silencio. «Lo hemos previsto todo, incluso el clima». Hubo una breve risa, una risa peligrosa, casi blasfema, porque en la guerra, el que ríe antes del primer disparo suele ser el primero en morir. A las 03:59, los tanques se alinearon. A las 04:00, las radios estallaron en un solo grito. La ofensiva comenzó con una sincronía tan perfecta que los observadores enemigos creyeron que se trataba de un ejercicio de entrenamiento. Los cañones rugieron, el cielo se iluminó con fuego, y las columnas de acero avanzaron como si marcharan sobre una partitura invisible. Desde el aire, el ataque era un espectáculo de precisión, líneas rectas, formaciones impecables, ningún movimiento fuera de lugar. En el centro de mando, el comandante sonrió por primera vez en semanas. Los reportes llegaban uno tras otro. «Avanzamos sin resistencia. Las posiciones enemigas están cayendo una a una, todo según lo planeado». Los oficiales comenzaron a relajarse. El orgullo llenó la sala. Era como si por fin hubieran domado el caos, como si la guerra, por un instante, obedeciera. Pero la perfección tiene enemigos invisibles. En una estación de radio a 80 kilómetros del frente, una interferencia pasó desapercibida. Un mensaje distorsionado, una coordenada mal enviada, un retraso de apenas 2 minutos en el bombardeo de apoyo. Pequeñas grietas que nadie vio, porque todos estaban cegados por su propia genialidad. Y mientras las agujas del reloj avanzaban con la misma precisión que el plan, el destino comenzaba a moverse en la sombra, listo para cobrar su deuda. A veces, el infierno no llega con ruido. A veces, empieza con un silencio perfecto. El amanecer pintó el cielo con tonos de hierro y fuego. Desde las colinas, los observadores veían cómo las columnas de tanques avanzaban con una precisión hipnótica. Las primeras luces del día reflejaban en las torretas como si fueran soles metálicos naciendo en el horizonte. Las radios escupían buenas noticias. Las posiciones enemigas han caído. La línea se rompe. Avanzamos sin oposición. En los cuarteles del alto mando, la tensión de la noche se disipó como humo. Los generales sonreían, el café volvía a tener sabor. El comandante, de pie frente a un ventanal cubierto de polvo,
escuchaba los informes con expresión contenida. Había esperado este momento durante meses. Cada movimiento, cada coordenada, cada sacrificio, todo parecía finalmente tener sentido. En el aire, los bombarderos formaban una danza perfecta. A 2000 metros de altura, los pilotos describían círculos en el cielo, esperando la orden para golpear el siguiente objetivo. Desde abajo, el espectáculo era casi hermoso. El rugido de los motores se mezclaba con el eco de los cañones y el temblor de la tierra. Las tropas avanzaban con confianza, dejando tras de sí el humo de las aldeas capturadas. En los rostros de los soldados, por primera vez en semanas, había algo parecido a la esperanza. Los enemigos retrocedían sin orden. Las columnas rotas, los camiones abandonados, las trincheras vacías, todo daba la impresión de una retirada desesperada. La voz del operador resonó en el búnker con un tono triunfal. Señor, el frente enemigo colapsa. Repito, colapsa. El silencio posterior fue casi solemne. Algunos oficiales se miraron entre sí y soltaron una risa contenida, incrédulos. Después de tantos meses de fracasos y vergüenza, la guerra parecía ceder ante ellos. El comandante levantó su copa con una serenidad fría. Esto, dijo, es lo que significa disciplina. Durante las siguientes horas, el avance fue imparable. Las divisiones blindadas cruzaban ríos sin resistencia, la artillería aplastaba cualquier intento de contraataque. El enemigo parecía desvanecerse, como si la guerra misma se rindiera. Los comunicados a Berlín o a Moscú, según de qué lado se contara esta historia, eran eufóricos. La operación se desarrolla según lo previsto. El éxito es total. Las cámaras propagandísticas capturaban imágenes de soldados ondeando banderas, de prisioneros marchando cabizbajos, de oficiales riendo bajo el humo de las ciudades conquistadas. Los periódicos hablarían al día siguiente de una obra maestra del arte militar, y en los despachos del Mando Supremo, los estrategas ya planeaban la segunda fase, la que llevaría la victoria a la historia. Pero nadie sabía que bajo la superficie perfecta, el reloj de la catástrofe ya estaba en marcha. Una tormenta eléctrica se formaba a kilómetros del frente, invisible para los radares. Una división de comunicaciones, perdida entre las colinas, no había recibido las nuevas coordenadas. Un tren de suministros, desviado por error, jamás llegaría con el combustible prometido. La perfección se alimenta de detalles. Y en ese instante, el plan perfecto empezó a devorarse a sí mismo. Pero nadie lo vio, porque todos estaban demasiado ocupados celebrando su propia genialidad. Al mediodía, el sol ardía sobre el frente como una moneda de acero fundido. El aire olía a humo, aceite quemado y victoria. En los mapas del cuartel general, las flechas de avance se extendían sin interrupciones. Cada división aparecía en su posición exacta, como si la guerra obedeciera un diseño perfecto. Pero a cientos de kilómetros, en el barro, la perfección empezaba a resquebrajarse. El primer indicio fue insignificante, un mensaje de radio distorsionado. Una simple coordenada transmitida con un error de apenas unos dígitos. Un operador, agotado tras 18 horas sin dormir, la repitió sin comprobarla. Nadie se dio cuenta. Esa pequeña grieta en la cadena de precisión era invisible, pero mortal. A la misma hora, el cielo comenzó a cambiar. Las nubes se cerraron sobre el campo de batalla, trayendo consigo una tormenta inesperada. La visibilidad cayó a pocos metros. Los aviones de reconocimiento, sin contacto con tierra, regresaron sin mapas actualizados. Las columnas de blindados avanzaban a ciegas, guiadas solo por brújulas
y la fe en el plan. El barro, que hasta hacía unas horas era un obstáculo menor, se convirtió en un enemigo silencioso. Los tanques se atascaban, las orugas chirriaban, los motores se ahogaban en su propio humo. En el puesto de mando intermedio, el capitán de transmisiones intentó restablecer contacto con el cuartel general. Las líneas estaban saturadas. Interferencia atmosférica, dijeron. Pero no era el cielo, era el caos, aún disfrazado de orden. El comandante recibió los primeros reportes de retrasos y descoordinación. Frunció el ceño, pero no se preocupó. Son ajustes menores, dijo. El enemigo está derrotado, solo necesita tiempo para aceptarlo. Su confianza era una armadura, pero también su condena. A medida que las horas pasaban, los mapas comenzaban a mentir. Las divisiones que debían converger en un punto exacto estaban separadas por kilómetros de distancia. Una brigada avanzaba demasiado rápido, otra se había perdido entre bosques inundados. Las radios repetían mensajes de auxilio que nadie escuchaba. Desde el aire, el frente, que por la mañana parecía una línea perfecta, ahora se veía como un rompecabezas fracturado, y sin embargo, en el búnker principal, las noticias seguían siendo buenas. El sistema de informes, saturado, entregaba solo lo que el alto mando quería escuchar. Avanzamos según el plan. Nadie cuestionaba nada, porque en la guerra el éxito tiene un sonido embriagador y la arrogancia lo amplifica. Al caer la tarde, un oficial joven, recién ascendido, se acercó al comandante. Señor, hay un vacío entre el segundo y el quinto cuerpo. Si el enemigo lo nota, podría... El enemigo no notará nada, interrumpió el comandante. Está huyendo, no improvisarán, no tienen esa capacidad. Pero el enemigo no huía, esperaba, observaba, y en ese silencio, la grieta invisible del plan perfecto se abría poco a poco, como una herida que nadie quiere ver hasta que ya es demasiado tarde. A las 6 de la mañana, el sonido del trueno no venía del cielo, sino del frente. Las explosiones resonaban como un eco mal sincronizado de la victoria del día anterior. Las primeras luces del alba revelaron un campo convertido en un infierno de acero, tanques atascados, vehículos ardiendo, soldados corriendo sin saber a dónde. En las radios solo había ruido blanco y gritos entrecortados. El plan perfecto había sobrevivido exactamente 24 horas. En el mapa del cuartel general, las flechas aún mostraban un avance impecable, pero los puntos que representaban las divisiones ya no se movían. El comandante miraba fijamente aquel mapa, sin entender que la guerra real, allá afuera, ya no tenía líneas ni coordenadas, solo caos. A 30 kilómetros del cuartel, el coronel Heller intentaba reagrupar a sus hombres. Las comunicaciones están muertas, el apoyo aéreo no llega, gritaba uno de sus oficiales. El coronel levantó los prismáticos. Vio humo negro en el horizonte. Sus tanques, que debían haber llegado al cruce 3 horas antes, estaban destruidos. El enemigo, que supuestamente se retiraba, había regresado, y esta vez no huía. En los cielos, la tormenta eléctrica del día anterior continuaba. Los bombarderos que debían atacar posiciones enemigas perdieron la orientación y, sin saberlo, arrojaron su carga sobre sus propias líneas. Los soldados en tierra miraron horrorizados cómo el mismo cielo que ayer les prometía la victoria, se volvía su enemigo. El comandante en jefe recibió el primer informe de fuego. Amigo, error de navegación, dijo uno de sus ayudantes. Una coincidencia. Pero las coincidencias se multiplicaban. Un puente vital, volado por error. Un convoy de municiones desaparecido. Una división aislada en terreno enemigo.
En menos de 6 horas, el ejército que había avanzado como una maquinaria perfecta se convirtió en un cuerpo sin cerebro. Los comandantes gritaban órdenes contradictorias, los operadores perdían contacto, los mensajeros morían antes de llegar. El enemigo, silencioso durante toda la noche, lanzó un contraataque que nadie esperaba. A las 11:15, una lluvia de artillería cayó sobre las posiciones avanzadas. Los tanques quedaron atrapados entre los cráteres, los soldados enterrados bajo el barro. Los supervivientes intentaban reagruparse, pero ya no sabían dónde estaban. La brújula no servía, las rutas estaban destruidas, y el aire era tan denso que parecía que el tiempo mismo se había detenido. En el búnker central, el pánico comenzó a filtrarse. Los teléfonos sonaban sin respuesta. Los generales discutían, señalando el mapa como si gritar pudiera cambiar el curso de la historia. Necesitamos un repliegue ordenado, gritó uno. No hay repliegue posible, respondió otro. El comandante golpeó la mesa con el puño. No hay retirada. Aguanten las posiciones. Pero allá afuera no quedaban posiciones que aguantar. Un mensajero, cubierto de barro y sangre, llegó tambaleándose a la entrada del cuartel. Sus ojos estaban vacíos. Señor, el flanco izquierdo ya no existe. Nadie habló. Solo el sonido lejano del fuego y del viento. Las 24 horas que debían consolidar la gloria del ejército se convirtieron en su epitafio. El enemigo no solo había sobrevivido, había aprendido, había esperado el error, y cuando el error llegó, lo usó como arma. En las trincheras, un soldado escribió con carbón en la pared de un refugio: «Nos prometieron que hoy sería el fin de la guerra. Tenían razón, pero no dijeron de qué lado». El amanecer llegó sin luz. El cielo era una masa gris que olía a hierro, ceniza y miedo. El frente, que el día anterior había sido una línea viva de fuego y movimiento, ahora era un cementerio de acero. Las columnas de humo se elevaban como monumentos a la estupidez humana. Nadie hablaba. Solo el sonido de los motores quemados y el goteo lento del combustible sobre el barro. En el cuartel general, la atmósfera era la de un velorio sin cadáver. Los generales observaban el mapa, o lo que quedaba de él: líneas borradas, unidades desaparecidas, símbolos tachados con lápiz tembloroso. Uno de ellos murmuró: «Hemos perdido el contacto con todo el flanco norte». Otro respondió sin levantar la vista: «También con el sur». Y entonces alguien preguntó, casi en un susurro: «¿Qué nos queda?». Nadie contestó. El comandante caminó hasta la mesa y apoyó las manos sobre el mapa. El papel estaba húmedo, manchado por gotas de café y sangre. Durante semanas había soñado con este plan, convencido de que era la obra maestra de su carrera. Ahora miraba sus propias líneas y veía no una estrategia, sino un epitafio. «¿Dónde fallamos?», preguntó en voz baja. El silencio fue la única respuesta. Porque la verdad era demasiado simple para ser dicha. Habían fallado en su fe. Habían creído que la guerra podía obedecer la lógica, que el enemigo era una ecuación, que la voluntad humana podía controlarlo todo. Un oficial joven, con el rostro cubierto de hollín, entró corriendo. «Señor, el enemigo está avanzando. Han cruzado el río». «¿Qué río?», preguntó el comandante. «El que dijimos que nunca podrían cruzar». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un disparo. Nadie se movió. En algún lugar del cuartel, un reloj seguía marcando los segundos con una precisión cruel. Cada tic-tac era una burla, un recordatorio de que el tiempo, el mismo tiempo que creyeron controlar, ahora trabajaba para el enemigo. En el exterior, los restos del ejército intentaban sobrevivir.
Los soldados sin munición usaban las armas de los muertos. Los heridos eran abandonados en el barro, con los ojos fijos en un cielo que no ofrecía salvación. Los tanques ardían como hogueras gigantes, y el humo formaba una nube tan densa que el día parecía noche. Entre el estruendo de los cañones se escuchaban gritos, no de rabia, sino de incredulidad. ¿Dónde está nuestro apoyo? ¿Dónde está el mando? ¿Dónde está el plan? El comandante cerró los ojos. Podía imaginar cada uno de esos gritos, aunque las paredes del búnker los amortiguaran. Sabía que su ejército se estaba desintegrando. Sabía que no habría refuerzos, ni rescate, ni redención. Un ayudante le ofreció el teléfono. «Señor, el alto mando quiere un informe». El comandante lo miró con una expresión vacía. Después, levantó el auricular y solo dijo una frase: «Informe, que seguimos el plan». Era mentira, pero era lo único que les quedaba, el orgullo de no admitir que la perfección había sido su ruina. A las 3 de la tarde, el último mensaje salió por radio. «Resistiremos mientras podamos». Nadie lo respondió. El enemigo ya había rodeado el área. En el cuartel, el mapa fue abandonado sobre la mesa. Las líneas que un día significaron control ahora parecían cicatrices. El comandante encendió un cigarrillo, observando cómo la brasa se consumía lentamente. Afuera, el fuego de los tanques iluminaba el horizonte. Era la última luz de un ejército que creyó ser invencible. El precio de la arrogancia no era solo la derrota, era el silencio que quedaba después. El humo aún flotaba sobre el campo de batalla cuando cayó la noche. Los cuervos llegaron antes que los hombres del rescate. El silencio era tan profundo que cada crujido del metal enfriándose sonaba como un lamento. Las llamas de los tanques destrozados iluminaban un paisaje que ya no pertenecía a nadie, ni a vencedores ni a vencidos, solo al tiempo. Horas después, las primeras unidades de reconocimiento encontraron lo que quedaba del ejército. Unos pocos hombres, cubiertos de barro hasta los ojos, caminaban sin rumbo, con la mirada perdida en el vacío. No hablaban, solo respiraban, como si sobrevivir fuera una orden que no podían desobedecer. En un refugio semiderruido, un oficial escribía en su cuaderno, a la luz temblorosa de una vela. Su letra era torpe, sucio el papel, pero las palabras sobrevivirían más que su voz. No fue el enemigo quien nos destruyó, fue nuestra certeza. Creímos que el orden era más fuerte que el caos, que la disciplina podía domar el destino, y el destino se rió. A kilómetros de allí, en un despacho seco y limpio, un general revisaba los informes. Las cifras no parecían reales. Miles de muertos, decenas de unidades perdidas, material destruido. Tomó un bolígrafo y firmó al pie del documento: «Pérdidas aceptables». Luego dejó el papel sobre la mesa y encendió un cigarrillo. Miró por la ventana y vio solo oscuridad. El humo de su cigarro se mezcló con el del campo, invisible pero eterno. Días más tarde, los periódicos hablarían del retroceso estratégico. Las emisoras repetirían la palabra reagrupamiento. Nadie mencionaría la palabra derrota, porque la historia, escrita por los sobrevivientes, no tiene espacio para los errores. El comandante, aquel que diseñó el plan perfecto, fue relevado de su cargo en silencio, sin juicio, sin explicación. Su nombre desapareció de los archivos, como si nunca hubiera existido. Pero sus hombres, los que vieron la tormenta desde dentro, recordaron su rostro, no como un monstruo, sino como un hombre que creyó demasiado en su propia mente. La guerra siguió, porque las guerras siempre siguen. Nuevos mapas fueron trazados, nuevos planes creados, nuevas promesas hechas,
y en cada una de ellas una semilla del mismo error germinaba en secreto. La arrogancia no muere, solo cambia de uniforme. Al caer la última luz del día, un soldado escribió con un clavo en el lateral de un tanque calcinado: aquí terminó el plan perfecto. El viento borró las palabras a la mañana siguiente, y así la lección se perdió, olvidada entre la nieve, el barro y los nombres tachados en los mapas, porque en la guerra, como en la vida, nadie aprende de la perfección rota, solo la repite.